¿Estás, Oscar? No, no te veo. No, no está todavía. No, todavía no. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va yendo? Bien, ¿Todo, profe. todo bien? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Hola Marcos, ¿cómo estás? A ver, no lo encuentro, Oscar. Todavía no entró. Ahí Acá está. está. ¿Ves que se van corriendo y no lo puedo parar? Ahí estás, Oscar, como host. Bueno, ahora probamos Ahora de sí, compartir ahora pantalla. sí. Sos vos ahora. Te pongo, profe, la pongo como cojos Bueno, anfitrión. Así cualquier cosa, si se me corta, queda usted con... sigo yo. ¿Mm? Bien. Y ahora solamente para probar levanto la otra pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, esperamos hasta que usted diga, no sé, Sí, usted- esperamos un ratito, han entrado 27. perfecto. eh, Tampoco veo los profes de la noche, de la tarde, digo. No, esperemos, no, por mí no hay Ahí ningún está problema. Mabel, acá estamos. Tengo mucha gente en la pantalla, no veo a todos. Bueno, esperamos un ratito, 31 ya, mirá, en unos Sí, minutitos, 31. capaz que vamos, y se van a ir sumando, calculo yo, algunos más. Perfecto. Bueno, quedamos ahí en la espera. 5 minutitos y arrancamos, si les parece. Se preparan un cafecito, unos mates y arrancamos. Perfecto. Listo.
Bueno, los saludo de nuevo a todos. Algunos han entrado recién. Bienvenidos, buenas tardes. Esta clase de gestión de mejora de proceso es una clase especial. Hemos invitado un colega y docente de la UTN para que nos explique un poco buenas prácticas, cómo es esto de definir objetivos, que colabore un poco con estas tareas que tenemos dentro del TPI. Así que bueno, por eso los junté, están ambos cursos en la misma reunión, y después trabajaremos sobre este tema. Si el profe nos deja, usaremos material que tenga que ver con la reunión de hoy, con lo que él nos deje para tener en la cátedra. Así que, bueno, bienvenidos. Oscar, muchas gracias por esta clase. ¿Estás por ahí? Oscar, ¿estás? Sí, acá estoy abriendo la cámara. Acá estás. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha bien y se ve bien, pero todavía no estás compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no. Lo que se puede, Perfecto. mientras que no frene mi cara el antivirus, ya quiere decir que vamos bien, digamos. Bueno, yo Así te dejo que te presentes. Yo solamente introduje los conceptos de la clase de hoy, cuál era la idea de invitarte, y bueno, presentate, vamos para adelante con la clase taller. Perfecto. Después les voy a avisar en algún momento de la clase para marcar la asistencia en el curso dentro de la UB, ¿sí? Por ahora no quiero interrumpir más ni demorarnos, le damos tiempo a que algunos más se sumen y después marcamos asistencia. Perfecto. Bueno, muchas Dale, gracias, Oscar. profe. No hay por qué. Buenas tardes a todos, a las colegas, profesores de este curso, y bueno, a todos ustedes estudiantes por habernos sumado a esta clase, en la cual simplemente vamos a compartir algo de lo que venimos trabajando en la facultad, en otra área que es la de investigación, ¿no? Recuerden que la universidad tiene tres funciones, ¿no? Lo que es educación, todo lo que estudiamos y en las distintas carreras y en los distintos niveles. La otra es precisamente investigación, que es la generación y la divulgación de conocimiento. Y la otra función es la de extensión universitaria, ¿no? Acá yo me presento y le agradezco nuevamente a la profesora por darnos este espacio, que queremos compartir algunos de los resultados que venimos trabajando desde el Centro de Investigación. Ahora sí, comparto pantalla. Esto lo manejemos como que si fuera una charla, porque de hecho lo es, por más que las diapos son de un taller. Entonces, cualquier duda que tengan ustedes, por favor, levanten la mano o escriben en el chat. Ahí le pido, por favor, a la profe que si ve alguna pregunta, que me interrumpa y las contestamos en el momento, así no hacemos un espacio de pregunta al final. Perfecto. Acá Lucas pregunta si va a estar grabada la clase. Eso no sé, profe, usted si la graba, o el material de la clase va a estar a disposición, digamos. Grabala vos, Oscar, que sos el que la va a conducir, así cortas la grabación cuando lo creas conveniente. Ah, bueno, ok. Después la pasás o me la subís y yo la comparto en la UB. Perfecto. Y bueno, también mientras avanzamos en la charla, si por ahí quieren tomar nota o hacer algún print de pantalla, porque vamos a hacer un breve cuestionario al final para ver qué tal han sido claros los conceptos que hemos dado en esta pequeña charla. ¿Mm? Así que comparto pantalla y grabo. Vamos a grabar y comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces.
el taller este es de utilización de patrones para comprender procesos de negocio. Lo primero que vamos a explicar son estos conceptos principales, qué es proceso de negocio y qué es patrones. Mi nombre es Oscar Carlos Medina, soy ingeniero en sistemas, graduado en esta casa. Actualmente estoy haciendo el doctorando también en esta facultad y trabajo como investigador dentro del CITS, que para los que no conocen es el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Sistemas de Información, ¿no? Que abarca tanto las áreas de desarrollo y construcción de soluciones y consultoría hacia las empresas y hacia el gobierno, como también los distintos proyectos de investigación, en el cual sus profes también a veces son parte, ¿no? El director del CIT es el doctor Marcelo Marcisac, que probablemente ha sido profe de ustedes en alguna otra cátedra. Y bueno, esta clase la estamos haciendo obviamente en el marco de esta materia, gestión de la mejora de procesos, cuya coordinadora es la profe, la magíster Gabriela Bratti. Vamos a arrancar con lo que les anticipaba primero, con el concepto de proceso, ¿no? Aquí en esta charla probablemente no vean nada nuevo, lo que sí vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que probablemente ustedes ya hayan estudiado en SOR o en ASI, pero lo vamos a unificar y al final vamos a desembocar en una herramienta un poco práctica para modelado, que es el de los patrones, ¿no? Entonces van a ver cómo este proceso incremental de conocimiento de los distintos conceptos que ustedes van adoptando en cada una de las materias, a veces confluyen en algún artefacto o en algún recurso que nosotros de investigación tratamos de adaptar para hacer más fáciles la tarea del ingeniero en sistemas. En este caso lo que nosotros estamos buscando es agilizar y darle mayor trazabilidad a lo que es el modelado de procesos. Para eso tenemos que saber qué es lo que es un proceso, ¿no? Bueno, la definición es conjunto de actividades, interacción y recursos con una finalidad común. Transformar las entradas en salidas. ¿Se acuerdan todos el concepto de sistemas, digamos? Entrada, proceso, salida. Bueno, el cuadro del medio es justamente el proceso, ¿no? Lo que transforma las entradas en salidas, agregándole un valor al cliente, y teniendo en cuenta que el cliente no es solamente aquella persona externa a la organización que paga por un producto o un servicio. También en los procesos hay clientes internos, ¿no? Yo tengo procesos internos dentro de la organización donde tomo la entrada de un área, la transformo y devuelvo la salida probablemente a otra área, ¿no? En este caso yo tengo clientes internos, ¿no? Entonces, eso es un proceso. ¿Qué característica tiene el proceso, ¿no? Cuando uno habla de la estructura de una organización, de una empresa, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el organigrama, ¿no? El gráfico donde hay una cabeza, un dueño, después hay unos gerentes y de cada área, y hay empleados por cada área, ¿no? Esa es la visión vertical de la empresa o jerárquica, ¿no? Sin embargo, los procesos no se ejecutan por área, sino que se ejecutan desde las distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, un proceso de venta inicia con un actor externo, que es el cliente, lo recibirá el área de atención al cliente o ventas, luego seguirá el área que procesará el requerimiento de la venta, y después un área de postventa, ¿no? Como ven, va cruzando las distintas áreas de la empresa, por eso se le dice que el proceso ofrece una visión horizontal de la organización, ¿no? Y desde que ingresa la entrada hasta que se genera la salida,
el proceso da respuesta a un ciclo completo, ¿no? Entonces, esta es una de las características principales de los procesos, que nos hacen ver de forma horizontal, o en idioma inglés cross, a la organización. Esto es válido tanto para las empresas privadas como para las organizaciones públicas. Bueno, acá vemos, por otro lado, patrones, ¿no? Esto, vamos a explicar qué significado vamos a utilizar de la palabra patrón, qué acepción, para enfocarnos en el tema. Hay un significado que es la relación de empleado-empleador, el empleador es un patrón. Ese significado no va a ser el que lo vamos a utilizar, sino que vamos a usar el ejemplo de patrón, que es el que vemos aquí en la foto, ¿no? Recuerden que nosotros, los seres humanos, aprendemos y nos conectamos con la realidad a través de esquemas conceptuales, ¿no? ¿Qué es un esquema conceptual? Es como el ser humano percibe un fenómeno de la realidad y lo asimila en su mente, ¿no? Profe, Es así que todo esquema conceptual está relacionado con dominios de problemas sobre el cual se aplican, ¿no? ¿Vamos bien, profe? No sé si hay preguntas, si... ¿Alguien yo habló recién? sí, Sí. no Sí, sé si está bien que lo interrumpa verbalmente o directamente vamos al chat. no, no, está bien, dígame. Después Perfecto, nos gracias. manejamos por chat, así en algún momento interrumpimos y leemos todas las consultas, sería Ah, un poco más bueno, ordenado. Pero bueno, dale, dale, perfecto. ahora ya estamos, así la pregunta. Bárbaro. Eso que recién veíamos de que los procesos dan una visión cross, eso no quiere decir que cada área no tenga sus propios procesos internos, ¿no? Que solo la involucren a sí misma. Es factible dentro del organigrama de la empresa que haya un proceso que se desarrolle completamente dentro de un área. Obviamente que eso sí es factible, ¿no? Pero si seguramente ese proceso está relacionado con otro proceso de nivel superior que abarca otras áreas, ¿no? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, volviendo acá al tema de patrones, les decía que nosotros aprendemos mediante esquemas conceptuales, ¿no? Es la forma en que nosotros abstraemos una situación de la realidad, un fenómeno que observamos, y lo podemos asimilar, ¿no? Y con eso generamos conocimiento. Una de las habilidades que tiene el ser humano para definir esquemas conceptuales y para aprender de la realidad es detectar repeticiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una figura se repite un esquema gráfico o en una situación se da mucha repetición del fenómeno, con eso el ser humano elabora un concepto y le sirve para después pronosticar la misma situación en el futuro. Acá tienen algunos ejemplos en los que la naturaleza usa patrones. Eso es un patrón, ¿no? Un modelo que se replica. Dicho de otra forma, por ejemplo, si vemos que hay un animal que es un perro y tiene hocico, cuatro patas y ladra. Después vemos de otra raza, otro perro que también tiene hocico y cuatro patas y ladra, etc. Bueno, podemos concluir que los perros tienen hocico, cuatro patas y ladran, ¿no? Esa es la forma en que nosotros armamos conocimiento y vamos definiendo conceptos. Esto nos permite también ir agregando conceptos con mayor definición e ir avanzando la ciencia en forma gradual, o sea, no mediante grandes saltos, sino mediante pequeños avances, ¿no? Siempre basándonos en el marco conceptual o el estado del arte
del tema en el que tratemos, ¿no? Es así que, por ejemplo, tenemos este tema de los patrones. Y acá viene esto que tal vez esto sí no lo sabían. Hubo un arquitecto en los años 70, a fines de los 70, Christopher Alexander, que él decía que la arquitectura era muy artificial, ¿no? Como que el ser humano interfería mucho en el medio ambiente por la forma en que implementaba la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura tenía que ser más natural, adaptarse al contexto, al medio ambiente, donde uno hacía su vivienda, su edificio, su lugar para vivir, su lugar para trabajar, su lugar para la recreación, ¿no? Entonces, lo que decía era que había que descubrir en el hábitat donde uno iba a construir la vivienda o el lugar de trabajo, cuáles eran los patrones, ¿no? Y en base a esos patrones, cualquiera podía ser arquitecto de su propia casa o de su propio lugar de trabajo, ¿no? Esto, fíjense que es muy adelantado, hoy en día se está retomando todo esto, no solo en el diseño del urbanismo, sino también en el diseño de las ciudades y en el de los materiales con lo que hacemos arquitectura hoy en día, ¿no? Entonces, él decía que un patrón no se crea, sino que se identifica. O sea, la naturaleza ya tiene patrones definidos. Entonces, el patrón ya existe, hay que identificarlo, ¿no? Y es una regla de 3 partes, ¿no? Es una relación entre un contexto, un problema y una solución. Por ejemplo, si yo necesito crear un lugar por donde entrar a mi vivienda, voy a tener que diseñar una puerta, ¿no? Entonces, el problema es ingreso a la vivienda. La solución es la puerta, ¿no? La puerta puede ser de distintos materiales, de distintas formas, etc., ¿no? Entonces, hay que adaptarla a la puerta al contexto, ¿no? Entonces, un patrón te permite retomar una solución, reusar una solución exitosa y adaptarla a tu contexto, ¿no? Fíjense en que esto, hasta ahora ustedes me están diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con la informática, con ingeniería en sistemas? Bueno, esto que era un poco loco y hoy en día en realidad es algo muy avanzado, después en los años 90, luego del éxito de la programación orientada a objetos, no sé si ustedes han visto ese tema, 4 de los programadores principales de aquella época, Gama, Helm, Johnson y Vicides, eran llamados como el grupo de los 4, deciden tomar este concepto del arquitecto Christopher Alexander y lo utilizan para el modelado de software, ¿no? Entonces, definen patrones de diseño, ¿no? Recuerden que el paradigma de la programación orientada a objetos era, en vez de reescribir un montón de veces un procedimiento y cambiarle algunos datos, se programan cápsulas o rutinas genéricas, ¿no? Que tienen métodos y que tienen datos, y con eso tengo un objeto. Estamos imitando un poco desde el software lo que es la industria del hardware, que yo tengo chip, tengo componentes, etc., ¿no? Entonces, ese era el paradigma de la programación orientada a objetos. Cuando uno tiene que diseñar un software con el paradigma de la programación orientada a objetos, entonces en el diseño el patrón nos resuelve el tema de tener
un modelo a seguir y que podemos reutilizar. Así como reutilizamos lenguaje de programación en la programación orientada a objetos, en el diseño estas personas propusieron implementar patrones de diseño que resolvieran problemas general de objetos, de interfaces, en un determinado contexto, e irlo adaptando a otros contextos. Y de esta forma ellos, con este libro, que es Diseño de Patrones, del 94, logran hacer el nexo en el concepto de patrón de lo que era genérico y de la arquitectura a lo que es la informática, ¿no? A la ingeniería de software. Y a partir de ahí se generan patrones para las distintas instancias de lo que es la construcción del software. O sea, hay patrones para análisis, hay patrones de diseño, hay patrones para la programación, obviamente, hay patrones para testing, etcétera, etcétera. Hasta acá vamos bien, no sé si hay alguna duda. No hay nada escrito en el chat. A ver, acaban de escribir 2. Todo perfecto, profe, dicen. Bueno. Sobre esto, acá sí llegamos al punto en el que trabajamos nosotros en investigación. Nosotros en investigación estamos diciendo, la tarea de documentación y de modelado a veces es tediosa hacerlo en forma manual. Entonces estamos investigando herramientas, sobre todo que sean gráficas, que hagan más ágil el modelado de procesos y de software. Y además está relacionado con otras herramientas que automatizan el pase del diseño y del modelado a la programación y luego a las otras instancias de generación de interfaces y testing, ¿no? Hay distintas herramientas. Entonces lo que nosotros estábamos buscando es alguna metodología que permita automatizar esto, y encontramos acá a los patrones que permiten ser el nexo de comunicación entre las distintas fases, ¿no? O sea, yo cuando diseño un proceso, estoy modelando mi negocio, luego cuando dentro del negocio voy a diseñar lo que es el sistema de información, ahí ya los esquemas conceptuales se centran en el modelado conceptual del sistema, y luego habrá un modelo de interfaces, y también habrá un modelo de la arquitectura del software, y habrá un modelo de usabilidad, y luego un modelo de QA, o sea, de aseguramiento de la calidad, etc. Y para eso vamos a usar patrones para hacer la transformación lo más automatizada posible entre la migración de un modelo a otro. ¿Por qué? Porque no es tanto el ahorro y la agilidad en la construcción, sino después en las distintas iteraciones cuando tenemos que modificar los procesos, cuando tenemos que modificar los sistemas, ¿no? Que eso es ahí donde se ve el ahorro y la ganancia de utilizar estas herramientas, ¿no? Ahora, para no aburrirlos, específicamente para trabajar con procesos de negocio, les voy a contar 4 de los patrones que más se utilizan, ¿no? Los patrones de negocio, que son los que vamos a hablar ahora más en detalle, son los que trabajan con las organizaciones, permiten definir el modelo de negocio, las reglas de negocio. Fíjense en que el negocio mira hacia el contexto, ¿no? En la parte de la organización que mira hacia el contexto, tiene relación directa con los clientes. Otro de los patrones que son muy usados son los de análisis. Ellos reflejan las estructuras conceptuales, ¿no? El modelo conceptual generalmente trabaja con patrones de análisis. Patrones de diseño, ya los vimos, fueron los primeros que nacieron en la ingeniería de software. Permiten la reusabilidad con técnicas flexibles y adaptables. También surgieron los patrones arquitectónicos, porque por ahí los patrones de diseños iban muy a la programación y a las soluciones de cada objeto. Recuerden que al principio
estaban orientados en la programación orientada a objetos, pero hoy en día las soluciones se construyen como obras de ingeniería, como si fuera un puente o una ruta. Entonces el arquitecto de software tiene la responsabilidad de definir estrategias, de definir también plataformas, ¿no? Y para eso también se puede basar en patrones arquitectónicos. Recuerden principalmente que el patrón es problema, solución y contexto, pero no es algo que yo creo, sino que es algo que se hizo, que funcionó, o sea, una solución exitosa, y ahí a partir de ahí se la conceptualiza como un patrón, ¿no? Y me permite reutilizar esa solución para el problema que hoy tengo, adaptándola al contexto, ¿no? Entonces, esa es la principal enseñanza del tema de los patrones. ¿De qué forma voy a manejar esto? Y cuando yo tengo una solución exitosa, la tengo que describir como un patrón y la subo a un catálogo de patrones. Y es ahí en el catálogo de patrones donde el analista de procesos va a encontrar las soluciones en los procesos futuros o en los sistemas futuros en la etapa de definición, al principio. Con eso se ahorra un montón de tiempo y reutiliza soluciones que fueron exitosas en el pasado. ¿Se entiende? Bueno, como acá vamos a trabajar con la gestión de la mejora de procesos, obviamente que lo que nos atañe o los que más aplica son los patrones de procesos de negocio, ¿no? ¿Qué son estos? Son modelos, estructuras genéricas que establecen de forma sistémica macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades, o sea, aplican en los distintos niveles de detalle, ¿no? Y deben existir en cualquier organización para hacer posible su funcionamiento. Por ejemplo, recién lo que nos comentaba el compañero, es decir, ¿hay un proceso que aplique solamente en el área de una organización? Sí, probablemente ese sea un subproceso, pero seguramente el proceso que lo engloba debe estar relacionando a ese subproceso con otros subprocesos de otras áreas. Y entre todo dan solución completa a un problema, ¿no? Esto se trabaja así, en forma jerárquica y en forma granulada de distinta definición de resolución, ¿no? Por eso es que también la clasificación de los patrones de procesos de negocios es de una estructura jerárquica, que va desde mayor detalle hasta menor detalle, ¿no? En el grado de mayor detalle están los macros procesos o los procesos principales de la organización, ¿no? Y luego finalmente llegamos a los subprocesos que después se van a terminar definiendo en actividades, ¿no? Fíjense en que en todos los procesos es fundamental también las relaciones entre procesos y entre actores, porque van a ser lo que conducen la información desde la entrada hacia la salida, ¿no? Entonces, esos vínculos es fundamental definirlos en los patrones. Bueno, ¿y para qué sirve entonces un patrón de procesos de negocio? Lo primero para qué sirve es modelar y diseñar los procesos de negocio en una organización, ¿no? ¿Y cuándo son útiles? Justamente cuando yo voy a definir por primera vez el proceso o cuando voy a hacer reingeniería del proceso, ¿no? Si yo trabajo con patrones y tengo que redefinir mi proceso de ventas porque estoy incorporando un canal en línea y hasta ahora yo hacía venta presencial, bueno, yo puedo modelarlo de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo al relevamiento que tengo con los distintos actores del área de venta, o también puedo buscar un modelo exitoso de cómo fue transformado un canal digital de presencial a digital o agregado un canal digital al presencial, tomarlo de ahí y adaptarlo al contexto de mi organización, ¿no?
Ese modelo, para que sea efectivo, nosotros estamos proponiendo que se defina con un patrón de procesos de negocio. Los procesos de negocio resuelven problemas del ámbito empresarial. Nosotros lo vemos como ingenieros de sistemas porque también trabajamos al hacer el modelado de un sistema, primero con el modelo de negocios, ¿no? Por eso es que tenemos que no olvidarnos que el objetivo del sistema no es que registre datos en la base de datos, sino que resuelva un problema del negocio donde está la organización, ¿no? También Perdón, Oscar, ayuda, sí, perdón, te interrumpo un momento, hay una pregunta, dice, ¿cuándo es que son útiles? Dijo, preguntan cuándo eran útiles los patrones. los patrones son útiles al principio cuando uno va a diseñar un proceso nuevo o cuando va a hacer la reingeniería o el rediseño de un proceso actual, ¿no? Cuando vas a hacer la mejora. Cuando va a hacer la mejora, porque en vez de relevar o hacerlo desde la experiencia y desde la subjetividad del analista de procesos, lo que hacemos es traemos la referencia de una transformación de ese proceso de negocio que fue exitosa y la adaptamos al contexto que es nuestra organización. Entonces ahí nos ahorramos tiempo y tenemos alta probabilidad que ese diseño del proceso sea exitoso. ¿Por qué? Porque ya fue exitoso en otro contexto, ¿no? ¿Se entiende? Preguntan si, perdón Oscar, si podés dar algún ejemplo de alguna reingeniería exitosa aplicada con patrones. Bueno, por ejemplo, uno del... los patrones en el proyecto de investigación que hemos trabajado con el Ministerio de Educación de la provincia, ¿no? Había un proceso que era la matriculación de los estudiantes a los distintos niveles de educación, ¿no? Tenemos nivel inicial, primario y nivel medio. Bueno, el proceso de matriculación estándar se elevó como un patrón y después fue aplicado con distintas adaptaciones al contexto a los distintos combinaciones de tipo de educación y ámbito en el que se desarrollaba. Entonces, el patrón tenía el proceso de matriculación y se fue adaptando en el sistema de educación de la provincia a los distintos tipos de niveles y tipo de educación, el mismo patrón, y se fue adaptando con las reglas del contexto en el que se aplicaba, si era nivel inicial, si era nivel medio, etc. De esa forma, tenías un conjunto de actividades, de datos y de reglas de negocios encapsuladas en el proceso, la aplicabas y con eso ya tenías tu versión inicial del proceso para otro destino, ¿no? Otro nivel de educación y otro tipo de enseñanza, que era en la que se clasifican los distintos ámbitos de lo que es la educación en la provincia. No sé si soy claro. Otra de los, por ejemplo, en gobierno electrónico. En gobierno electrónico tengo que diseñar un sistema de compras online, ¿no? Una experiencia exitosa en lo que fue gobierno electrónico es el sistema de subasta inversa. ¿Qué es la subasta inversa? Yo soy un área de gobierno, necesito comprar mobiliario, necesito comprar 20 sillas, lanzo por internet la convocatoria, pongo el requisito, pongo la fecha de cierre y los distintos proveedores van postulando
según las especificaciones, su precio de venta. El que tiene el precio más bajo, a ese se le adjudica la venta, ¿no? Es totalmente transparente, es en línea, etc. Se llama subasta inversa porque justamente gana no el que da el mayor valor, sino el que propone el monto más bajo. De esa forma, el gobierno compra de forma transparente al mejor precio, y los proveedores, como es una subasta, si ven que no lo están ganando a la venta, pueden bajar su precio en una oferta hasta donde les sea conveniente, ¿no? Bueno, eso se definía como una buena práctica de gobierno electrónico en forma de narrativa. Mediante patrones, esto se puede estandarizar y es más fácil y más eficiente de adaptar a si, por ejemplo, un municipio quisiera implementar su proceso de compras públicas, ¿no? Y entonces toma el patrón, con eso tiene su versión inicial del modelo conceptual o del proceso de compra por subasta inversa, y a partir de ahí continúa el desarrollo del software como lo hace habitualmente, ¿no? Con metodologías ágiles o con la metodología que se trabaje, ¿no? ¿Se entendió? No sé, con este otro ejemplo. Bien, yo hice la pregunta, quería agregar, estos casos es como que viene dado el patrón, es divulgado y uno tiene que adaptarlo, pero si yo estoy en mi negocio y es un ambiente sumamente competitivo y no tengo bien de dónde tomar ese caso exitoso, ¿cómo tendría que hacer? No, como justamente el patrón no es que se define, sino que se identifica. Si no existe un patrón, no lo podés usar. Por eso justamente lo que estamos promoviendo nosotros es difundir el concepto de patrón, que es una forma estandarizada y sistémica de describir casos de éxito para conformar catálogos de patrones. De hecho, en ingeniería de software, si ustedes ven en patrones de diseño, hay un montón de catálogos de patrones. En lo que es modelado de procesos, modelado conceptual, no tanto, y por eso es lo que nosotros estamos promulgando y difundiendo. Sería muy útil que comenzáramos a generar de las experiencias exitosas patrones para que podamos armar catálogos, que eso es lo que nosotros ya estamos proponiendo, digamos. Ya hemos hecho algunos patrones en esto que te comentaba, que es la línea de investigación de gobierno electrónico. Ir armando catálogos para que vos, cuando tengas que generar una nueva solución, encuentres un catálogo y dentro del catálogo encuentres un patrón, ¿no? Ese es por ahí el punto débil que tiene esta metodología, este modelo de trabajo, ¿no? Porque el mismo concepto de patrón te dice que no es que lo definís cuando vos querés comenzar a trabajar, sino justamente vos tenés que identificarlo y lo reutilizas, ¿no? Dentro de lo que son las dimensiones de la calidad de software, esto incrementa mucho la reusabilidad, ¿no? Lo mismo aplica para lo que es el modelado de negocios. Yo reutilizo una solución de negocios que fue exitosa ahora en mi organización y la adapto al contexto. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, avancemos. Entonces, abordan la manera de organizar y relacionar los procesos. La otra ventaja es esto, digamos, que ya me da la visión completa, y como alguien ya sufrió cierto tiempo la experiencia, entonces también me evita problemas a futuro, que a lo mejor yo al principio no los tengo identificados, ¿no? Entonces vos decís, ¿y por qué me incorpora esta regla de negocio? Y porque más adelante probablemente te pase algo que le pasó al que implementó la solución esta, y bueno, ya lo tenés previsto con esa regla de negocio, ¿no? Alineado siempre con la misión y la visión de la empresa, etcétera, etcétera. Una de las propuestas nuestras también es que los patrones sean, además por tipo de patrón, sean asociados a verticales, ¿no? Va a haber patrones de negocio, por ejemplo, del ámbito de lo que es gobierno electrónico, o dentro del ámbito de lo que es la salud, etc. Todavía lo hacen mucho más eficiente a los catálogos si nosotros tenemos
ese foco en alguna vertical de negocio, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Bueno, y también es posible capturar y describir los problemas. Acá agregaríamos de una forma gráfica, casi siempre nosotros estamos incorporando a algún gráfico en los patrones que agilice y que facilite la comprensión de lo que se está trabajando. Nosotros con patrones de negocios de sistemas de software han participado ingenieros civiles, han participado abogados, han participado licenciadas en lo que es esto de gestión de documentación, etcétera, etcétera. O sea, distintas profesiones, y han podido trabajar con patrones, lo han sabido interpretar, y bueno, y a veces también en los casos de éxito nos han ayudado a describirlos. O sea que podríamos decir que es una herramienta multidisciplinaria de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido. Como les decíamos, los patrones de negocio tienen una clasificación para poder manejarlos de forma más fácil, y esa clasificación tiene una estructura jerárquica, ¿no? Hay 3 tipos de patrones de negocio: los patrones de objetivo, los patrones de proceso y los patrones de reglas y recursos, ¿no? Son reglas de negocio, ¿no? Y dentro de patrones de procesos están los de modelado de procesos, los de procesos de apoyo y de los modelados de instancia. Ahora vamos a explicar qué es patrones de objetivos, qué es patrones de proceso y qué es patrones de reglas y recursos. De los otros simplemente es una clasificación que, como no vamos a ver todos los tipos de patrones, los que están marcados en negrita es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Son los patrones de objetivo, y dentro de lo que es patrones de proceso, modelado de procesos, vamos a ver el de estructura básica del proceso, proceso de interacción y el de suministro en capa. Que estos son fáciles de comprender y además son útiles para trabajar en una primera instancia, aún si no tuviéramos la suerte de contar con un patrón en un catálogo. Usar estas herramientas gráficas nos va a ayudar a visibilizar y a modelar de forma ágil nuestro proceso, y luego nos queda para que, si nuestro proceso fue implementado exitosamente, lo podamos proponer como un patrón, ¿no? Entonces hay que recordar que la clasificación de los patrones de negocio responde a esta estructura jerárquica. Los que incursionaron con este tipo de patrones dentro de ingeniería software primero fueron Eric y Penker, digamos, que publicaron el primer catálogo en inglés, y después hay algunos colegas latinoamericanos como Barros B, que utilizan mucho los patrones de negocio en lo que es salud, ¿no? Así que bueno, no sé si hay otra pregunta antes de pasemos la... Ninguna pregunta, Oscar. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver algo más práctico. Terminamos la parte de definiciones para que después sepamos dónde estamos parados cuando veamos los patrones gráficos con ejemplos, que va a ser un poco más masticable y menos aburrida la charla esta. Decíamos que los patrones de negocio se dividen en 3 tipos principalmente, que son los de procesos, los de objetivos y los de reglas y recursos. Los de procesos, ¿no? Son los que describen los comportamientos y las funcionalidades. Son aquellos en los cuales nosotros definimos la actividad del flujo del trabajo, ¿no? Y otros modelos orientados en el proceso, ¿no? El objetivo de los patrones de proceso es aumentar la calidad justamente del modelado del proceso. Los patrones de objetivos tal vez son los más representativos de lo que es el concepto de patrón, porque el patrón de objetivo es aquel que te relaciona el problema con la solución. Entonces ya van a ver en el diseño
del patrón de objetivos que se parece a un organigrama de una empresa, pero en realidad es el desglose de un objetivo general a objetivos individuales de proceso y subproceso, como yo tengo en cuenta que el objetivo de un proceso termina siendo la solución a un problema en la organización, ¿no? Entonces, una forma, vieron cuando tenemos que definir de un proceso objetivo, límites y alcance, bueno, una forma fácil e integral de definir objetivos de procesos puede ser usando el patrón de objetivos, ¿no? Esto yo creo que si ustedes se animan a usarlo por ahí, sobre todo cuando hacen un mapa conceptual de los procesos de una organización, esto les va a ayudar mucho, ¿no? Porque los patrones de objetivos sí le van a mostrar las relaciones que por ahí no están tan explícitas en los distintos procesos de una organización, ¿no? Y bueno, y después están los patrones, reglas y recursos, son los que terminan definiendo reglas de negocios. En esto se ha avanzado en ingeniería de software, no sé si han visto algo de lo que es OCL, que es un metalenguaje para definir reglas de negocio dentro de un modelado conceptual, etc. Todos son cosas complicadas, pero como eso todo se está programando con distintos software, si eso se le agrega interfaz gráfica, el analista de procesos podría trabajar con esas interfaces gráficas y terminar definiendo un modelo conceptual de un sistema o un modelo de negocio de forma ágil, y por atrás va a quedar toda la documentación y todas las directrices para transformar eso después, el modelo de negocio, en un modelo conceptual, y el modelo conceptual en una arquitectura o en un modelo de interfaces, y cuando haya cambios poder tener la trazabilidad para volver para atrás y actualizar esos modelos que le dieron origen, ¿no? Que esa es la parte más tediosa y que se dificulta más en la documentación de los sistemas, que es cuando hay cambios y la vuelta para atrás, ¿no? Bueno, ahora sí viene un poco más productivo. Después de haber explayado toda la parte conceptual, vamos a ver la parte gráfica de algunos de los patrones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el patrón estructura básica del proceso, que es uno de los patrones de modelado, ¿no? Fíjense en que los símbolos son bastante amigables y uno es fácil de entender, digamos. En el proceso usamos el hexágono de Porter, digamos, que siempre utilizaba Porter para definir la organización. Bueno, acá lo usamos para definir el proceso, pues recuerde que dentro de Porter lo fundamental de esto era que en la cadena principal estaban los procesos críticos, ¿no? Y que daban solución al cliente que proporcionaba la entrada, y el cliente era el que terminaba recibiendo la salida. Bueno, por eso es que usamos este pescadito que le llamamos nosotros, que es un hexágono, con el cual nosotros definimos el proceso. En la parte de arriba vamos a definir el objetivo, ¿no? A la izquierda la entrada, a la derecha la salida, y abajo los recursos, o sea, lo que le da soporte al proceso, lo que el proceso necesita para ejecutarse. Fíjense en que si lo definimos así, de un solo pantallazo y en una hoja, podemos asimilar de qué se trata el proceso, ¿no? Entonces, esta estructura básica del proceso es un patrón con esta gráfica que es bastante popular. Luego tenemos el patrón de objetivos. En el patrón anterior, el objetivo a lograr por el proceso, si este es el proceso principal de la empresa, este mismo objetivo va a ser el objetivo principal del patrón de objetivos, ¿no? Que son los objetivos organizacionales, ¿no? Este objetivo organizacional, el principal, se va a dividir en subobjetivos.
¿no? Y cada subobjetivo va a identificar en sus ramas qué problemas solucionan, ¿no? Y luego, abajo de cada problema, de qué forma lo soluciona. ¿Se entiende por qué entonces un patrón es una solución completa para modelar? Por ejemplo, volvamos al sistema de subasta inversa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Vamos no tanto al sistema, sino al proceso. Proceso de subasta inversa para las compras públicas. El objetivo es realizar las compras públicas con transparencia y con mayor beneficio para el Estado, ¿no? Ese es el objetivo principal. Luego tenemos, por ejemplo, como subobjetivo lograr el menor precio posible, ¿no? de cada compra que uno tiene que realizar, de una compra pública, ¿no? De eso va a tener varios problemas. Si yo compito por el precio, la especificación del producto tiene que ser lo más detallada posible, porque obviamente que no va a valer lo mismo una silla de plástico que una silla de madera. Entonces el problema es la especificación de lo que se quiere comprar. Y a continuación habrá un subproceso que describirá la solución a ese problema. O sea, un subproceso de especificación de productos a comprar por el Estado. Y así, ¿no? Va a haber, para otro problema, la solución va a ser un reglamento de compras del Estado. Para otro problema, la solución pueden ser varios. El reglamento más un padrón de proveedores del Estado. Y así. Entonces, fíjense que ya en el patrón de objetivo tengo identificados los problemas con lo cual me enfrento con mi proceso, pero además tengo las soluciones. Por eso es que un patrón, como les decía, no hay que, cuando uno lo usa, no lo está creando, sino que en realidad lo identifica y lo reutiliza. ¿No? Decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionaron el tema de la especificación de requerimientos de compra? Y lo solucionaron de tal forma. Bueno, listo, yo lo adapto. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahora cómo va el tema de los patrones? Fíjense que el gráfico también tiene un concepto de multidimensional. Digamos, acá ustedes van a ver una palabra o una frase. Eso se va a remitir a otro patrón o a otro objeto del modelado, ¿no? En definitiva, el conjunto de patrones a mí me debería dar el modelo conceptual, ¿no? O el modelo de negocios, que recuerden que es con lo cual yo utilizo para hacer mi contrato con el cliente de lo que va a ser mi proceso o mi sistema, ¿no? Y en el caso del modelo conceptual es el conjunto de requerimientos del usuario, ¿no? Yo teniendo el conjunto de requerimientos del usuario, no solo que voy a identificar los problemas, sino que le voy a ir dando forma a mi solución. Por eso son patrones de modelado. ¿Mm? ¿Hasta ahora va bien? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se va entendiendo un poco mejor? Ninguna pregunta hasta ahora en el chat. Está muy Perfecto. claro. Bueno, volvamos un poquito también al patrón principal. Acá tengo recursos, ¿no? Para poder ejecutar mi proceso voy a necesitar de ciertos recursos, ¿no? Ahora, esto es muy genérico y tal vez me puede ser de poca ayuda. Ahora, ¿cómo los gestiono esos recursos en el contexto de mi proceso? Entonces, ahí voy a trabajar con otro patrón que se llama de suministro en capas, y es también la que veo yo relaciones de distintos procesos, ¿no? Siempre los recursos, aunque en este esquema se ven que salen del aire,
¿no? Y van al proceso, no hace falta identificar el origen. En el patrón de suministro en capas, sí yo estoy viendo el origen de cada recurso, que seguramente va a ser otro proceso, ¿no? Por ahí, en los procesos organizacionales, la mayoría de los recursos los provee recursos humanos, lo provee compras, ¿no? Pero con eso no me alcanza. A compras, ¿quién se los provee, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso. Hoy en día, digamos, toda la gestión, por ejemplo, de recursos humanos y de compras, no solo que tiene el alcance de lo que es las normas de calidad, sino también de seguridad de la información. Digamos, si vamos a certificar la ISO 27001 de seguridad de la información, el sistema de gestión de seguridad de la información de una organización incluye fuertemente el proceso de recursos humanos y el de compra, justamente porque son los proveedores que siempre están presentes de recursos en toda organización, ¿no? Y bueno, mientras más complejo, más grande es la organización, estos procesos que proveen recursos a otros procesos, es necesario graficarlos. Entonces, de una forma, uno tiene más claro cómo se llega a obtener el proceso, los recursos que necesita para funcionar, ¿no? Perdón, Sí. el proceso de administración de flujos de dinero, el proceso de administración presupuestaria también, son procesos que siempre le entregan a los otros insumos, recursos, ¿no? Exacto. Generalmente van a ser, volviendo al tema de lo que era Porter, digamos, con su visión de la organización, que teníamos entrada, el cliente, procesos, la organización, salida del cliente, y dentro de lo que era el proceso de la organización teníamos tres capas. En el medio están los procesos críticos, los que transforman la entrada en salida, el insumo en el producto, ¿no? Y que eso le dan un fin a la organización. Por ejemplo, si yo fabrico sillas, compro madera, hago un trabajo de carpintería, sale silla, ¿no? Pero tengo arriba lo que son los procesos de dirección, de estrategia, ¿no? Y tengo abajo los procesos de soporte, que son lo que tiene toda organización para poder funcionar: recursos humanos, compras, administración, etc. Generalmente esos procesos de soporte son los que le van a brindar recursos a los otros procesos, tanto a los de estrategia, incluso sistemas termina siendo un proceso de soporte porque le brinda información a toda la organización, un poco es como el corazón que le bombea sangre a toda organización, más hoy en día que con la transformación digital el recurso más valioso que tiene toda organización es la información, ¿no? Entonces, eso cada vez es más complejo. Por eso es también muy útil y necesario trabajar con un patrón que exclusivamente ponga foco en la gestión de los recursos que necesita el proceso para funcionar, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Está claro? Perfecto, no hay dudas. Bueno, si a esto le ponemos eso que era como una foto estática, pero ahora si le ponemos un poco de movimiento, ¿no? Aparece este proceso de interacción, donde acá sí decimos que el proceso 1 es el que genera el recurso o el que consigue el recurso, porque también puede ser que sea externo, y lo recibe el proceso 2. ¿No? Entonces, acá en esta línea que se llama línea de montaje, vamos a ver quién lo consigue y quién es el que lo recibe. Obviamente que después, en el análisis del proceso de interacción de un proceso general, el proceso general va a ser receptor de todos los recursos, ¿no? O sea, si yo voy a este proceso, en P1 va a ser el receptor del recurso A y del B,
¿no? Y acá, en la línea de montaje, voy a ver quién me suministra el A y quién me suministra el B. Que tal vez puede ser que lo suministre un mismo proceso o dos procesos distintos, o en algún caso haya una cadena de procesos hasta que logre suministrarme el recurso A o B. Bueno, eso es lo que reflejo acá, un poco más dinámico que en el gráfico anterior. Generalmente este gráfico, el proceso de interacción y el suministro en capas, se unifican, ¿no? Y nos da una visión integral de cómo se gestionan los recursos para un proceso. Bueno, ¿qué cosas tenemos? Vamos terminando ya. ¿Qué cosas se deben tener en cuenta para que los patrones de negocio describan estructuras comunes en el modelado de la empresa? Primero, como les decíamos, nosotros insistimos mucho en la interfaz gráfica, digamos. La parte gráfica elimina muchos errores o muchas particularidades de lo que es la narración. Luego estamos trabajando con una herramienta que es validada por la ingeniería de software. No es que nosotros estamos inventando los patrones, ni mucho menos los patrones de negocios. Lo que estamos haciendo es promoviendo y divulgando para que se usen en distintos ámbitos y en distintas verticales. Así como cuando nos preguntaron recién, ¿qué pasa si yo quiero iniciar un nuevo proceso y no hay un catálogo, o en un catálogo no hay un patrón para ese proceso? Bueno, justamente nosotros tenemos que generar casos de éxito, describirlos con procesos y subirlos a catálogos, ¿no? ¿Cuál va a ser el mayor beneficio? Lo que comúnmente se dice, no reinventar la rueda, ¿no? Entonces hoy cuando en día se fabrica una computadora, una notebook, un celular, se unen componentes, ¿no? A veces eso se logró muchas veces en el software, aunque tiene un entorno muy dinámico, y en el tema del modelado, eso como que todavía sigue siendo artesanal. Entonces vamos promoviendo para poder generar herramientas, metodologías que permitan que el modelado de los procesos y el modelado de los sistemas sea un poco más automático, sea más ágil, tenga mayor trazabilidad, ¿no? Sea más eficiente, ¿no? Lleve menos tiempo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que la arquitectura de negocio mira hacia afuera, hacia los clientes, contiene los objetivos del negocio, ¿no? Involucra a las personas y los recursos. El sistema, la solución de tecnología, mira hacia adentro, ¿no? Y ya cuando trabajamos con el sistema, trabajamos con el modelo conceptual. El modelo conceptual termina siendo, dentro del modelo de negocio, la descripción de los requisitos del usuario, ¿no? Que brindan soluciones de negocio con un sistema de información, ¿no? O sea que la licitación de requisitos o el relevamiento de requerimientos del usuario, ¿se evita con patrones? No. Digamos, justamente el patrón es adaptar una solución al contexto, y para conocer el contexto tengo que trabajar con los usuarios, ¿no? Lo que sí hace más ágil ese modelo conceptual, yo puedo partir, en vez de la nada, puedo partir con un modelo conceptual base cero o de línea base, y es mucho más rápido que hacerlo después que haya terminado mi licitación de requerimientos y haya definido la ERS, ¿no? La especificación de requerimientos de software, ¿no? Que es el contrato que tenemos con el cliente antes de construir o adaptar un software, ¿no? Entonces, es acá donde los patrones también hacen de nexo entre el modelo de negocio y el modelo conceptual, ¿no? Los dos son esquemas conceptuales, uno mira hacia afuera, hacia el negocio, y el otro mira hacia adentro, hacia la organización, pero el objetivo es el mismo objetivo de negocio. O sea, el objetivo de un sistema no es grabar registros en una base de datos. El objetivo del sistema, por ejemplo, de un restaurante, es brindar la mayor solución a los clientes que
que van a comer a ese restaurante o que hacen un pedido en línea para llevarle la comida a su casa, ¿no? Ese es el objetivo del sistema. Y así con cada rubro, ¿no? Entonces, es acá donde los patrones nos ayudan a aquellos que trabajamos dentro de la profesión en lo que es el modelado de procesos o el modelado de software. ¿Qué conclusiones hemos alcanzado nosotros al trabajar con patrones? Lo hemos trabajado en distintas líneas de investigación. Repito, yo un poco he estado trabajándolo más en lo que es la vertical de gobierno electrónico. Hemos visto que la representación gráfica da una visión global al negocio, facilita la comprensión del negocio entre todas las personas involucradas, independientemente cuál sea su profesión o su historia, ¿no? Todo lo que tiene una ayuda visual, uno lo asimila más fácil, y siempre está el concepto sistémico, ¿no? de entrada, proceso, salida y recursos, ¿no? Es más fácil verlo, una imagen dice más que 1000 palabras, que explicarlo, ¿no? Es también una forma más estandarizada, digamos, al no tener que narrar, se evitan todo lo que son adjetivos y oraciones largas que a veces confunden, y a la hora de implementar eso o de traducir un modelo conceptual a requerimientos de desarrollo, en el medio puede generar inexactitudes, ¿no? Y un teléfono de compuesto entre lo que dijo el usuario y lo que interpretó el analista, y después lo que entendió el programador. Permite definir, describir y analizar los procesos. Lo podemos usar en todas esas instancias, ¿no? Una vez que ya tenemos un caso de éxito, bueno, un patrón es una forma eficiente, un modelo eficiente para describir una solución exitosa, ¿no? Y otro es que permite ver el todo, ¿no? Por ahí, digamos, una narración también lo permite, pero está en varias páginas. A lo mejor yo en una hoja yo ya puedo ver todo en forma integral en un nivel de detalle, y después en otra hoja en otro nivel de detalle, ¿no? Por eso también permite esto de trabajar en distintos estadios jerárquicos de desarrollo de un proceso. Bueno, acá en parte de la bibliografía con la que hemos armado esta clase. Obviamente está Erickson y Penker, que es de los patrones de procesos, Gamma, etcétera, que eran los patrones de diseño, Alexander, que era el concepto de patrones, algunas publicaciones nuestras, el Somerville, que es por ahí uno de los libros de ingeniería de software en español, que tienen todos los conceptos, por ahí si quieren profundizar en eso, y Barros B., que es un chileno que ha trabajado mucho con patrones de negocio en el ámbito de salud, ¿no? Bueno, para cerrar, si no hay más preguntas, hacemos un ejemplo con un caso concreto y bueno, después habilitamos las preguntas y vemos cómo nos ha ido, cuán claro hemos sido, digamos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, por Mi supuesto. nombre es Fabiana. Yo tomé nota acá que usted mencionaba que el patrón se puede decir que tiene tres componentes: el problema, la solución y el contexto. Exacto. Mi pregunta va, yo tengo el problema, planteo la solución y lo adapto al contexto, o yo tengo el problema y de acuerdo al contexto elaboro mi solución. La primera alternativa es lo que se propone. O sea que por yo eso tengo el es problema, planteo la solución o diseñamos la solución y lo adapto a mi contexto. Ahí te cambio el verbo. Yo tengo el problema, ¿no? Sí. Busco en un catálogo el patrón que soluciona mi problema. Sí. Esa es la diferencia. El patrón uno no lo crea
cuando lo va a usar, sino que lo Sino que descubre. encuentra, sí, lo descubre. Exactamente, esa es la palabra que usa Alexander. Los patrones hay que descubrir. Hay que ¿no? descubrirlo, bien. Hay que descubrir. Entonces, para que sea eficiente el uso de patrones, yo describo el problema. De hecho, nosotros tenemos un prototipo de una herramienta en lo que proponemos es eso. Yo voy a trabajar con una vertical, gobierno electrónico. Describo mi problema, la herramienta esta distingue palabras clave, busca las palabras clave en los patrones y te propone distintos patrones que de acuerdo a las palabras claves en tu descripción del problema, pueden dar solución a ese problema. Una vez elegido el patrón, te conforma el grupo de patrones, porque pueden estar relacionados a los patrones, te conforma lo que sería el modelo conceptual base 0, ¿no? En el caso si es un modelo conceptual, o si hablamos de proceso de negocio, tu modelo de negocio base 0. Ahí recién vos tenés que adaptarlo con la licitación de requerimientos del usuario, del cliente, etc. Con tu contexto. Ok, bien. Se recomienda siempre hacer ese chequeo de adaptación al contexto para que sea efectivo. ¿Mm? Muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. No veo preguntas en el chat. Pero ahí estaría bueno después que nos dejes algunos links como para profundizar el tema o ver estas librerías de descripción de algunos patrones. Bien, sí, vamos a dejar esto y nosotros con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica de Tecnología de Córdoba, hemos publicado el libro con un poco recopilando estos resultados de investigación, que también se usa en SOR y en ASI, justamente para dar estos temas. Y ese libro está en PDF, disponible en forma gratuita. Ahí está más desarrollado todos estos temas, y están ejemplos reales como el que les contaba, ¿no? Que el Ministerio de Educación, en el caso de EPEC, por medio de un emprendimiento de Córdoba que también aplicó en un software móvil patrones. Bueno, ahí en ese libro está. Y bueno, y acá en la bibliografía están los artículos y los libros que dan fundamento exclusivamente a las diapos de esta clase. Podríamos después por ahí poner el link a la publicación esa del librito de patrones del grupo de investigación, para que aquel que quiera profundizar un poquito más o sacar ahí algunos conceptos más detallados lo pueda leer. Exactamente. Parte como les decía, de la función del investigador no es solo generar conocimiento, sino justamente divulgarlo, es lo que se llama la transferencia. Esto de que incorporamos parte de esto de patrones en SOR y en ASI es parte de la transferencia. Lo hemos hecho también con algunos clientes que tienen el SITS, y ahora también hacerlo en otras cátedras como esta, es parte de la función nuestra, porque si no, generar conocimiento para que esté publicado en un libro o en un paper de un congreso no tiene sentido, ¿no? Entonces justamente lo que queremos es los resultados que hemos logrado en los proyectos de investigación, que lo puedan utilizar los docentes, los estudiantes, después ustedes como profesionales en cada una de sus empresas, ya sean públicas o privadas. Entonces, por eso es que está disponible de forma gratuita y en forma digital, digamos, que es la forma que es útil tenerlo, ¿no? Obviamente que hicimos en una tirada corta de la publicación del libro en papel, pero bueno, a partir de ahí lo publicamos en forma digital para que lo pueda usar todo el mundo que lo necesite. Bueno, vamos con el caso así ya cerramos. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Proceso principal. Todo lo que sería la venta de pasajes.
¿no? de ticket de viajes. Bueno, ¿cuáles son las actividades del proceso principal? ¿No? Fíjense que es un caso simple, justamente para que lo podamos desarrollar en poco tiempo, ahora que estamos terminando la clase. Obviamente que el proceso principal real tiene una mayor complejidad y una mayor información que no la podríamos abarcar en 5 o 10 minutos que lo vamos a trabajar ahora. Entonces, traten de entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Decimos que la actividad del proceso principal es atender la solicitud del cliente, ¿no? Yo vengo a comprar un pasaje. Luego, un pasaje de avión. Luego, consultar la disponibilidad de la aerolínea para el destino y la fecha solicitada. Y hoy en día tendríamos que averiguar, y también si no hay restricciones por la pandemia, ¿no? Como ven, toda especificación es dinámica, ¿no? Va cambiando en el tiempo, no hay nada que quede fijo. Luego, tomar la reserva, elaborando el comprobante de la reserva, atender la confirmación de la reserva, cobrar los pasajes aéreos y entregar el comprobante de pago. Ese entregar esta puede ser digital, realizar la cancelación de la reserva previa consulta con el cliente en el caso que se dé de baja. Las personas son el cliente y la operadora de la agencia de viajes o de la aerolínea. Luego la documentación son los distintos comprobantes del proceso, el comprobante de la reserva, el del pago o la factura, el cupón de la tarjeta de crédito, si fue con algún medio de pago de ese tipo, y el ticket de viaje, ¿no? Si ustedes han volado en avión, todo esto un poco lo reconocen, que son los pasos que han tenido que seguir para comprar un ticket de vuelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un sistema integrado de ventas donde va a haber que incorporar nuevas funcionalidades en el proceso, ¿no? Donde voy a tener no solo la venta presencial, como les decía, sino también venta online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahora tengo que tener en cuenta de adaptar mi proceso a que el canal de venta no es un usuario en el sistema de una computadora dentro de la red de la organización, sino que puede venir por un servicio web o distintas formas de solicitudes. Entonces, tengo que tener en cuenta eso en el proceso, ¿no? Y también en la parte del cobro, tengo que tener en cuenta los distintos medios electrónicos de pago, no solo para poder cobrar por caja, sino a través de una pasarela de compras de e-commerce, etcétera, etcétera. Evitar emitir un cupón para que después vaya, por ejemplo, a otra ventanilla que sea la de un Rapipago, ¿no? Fíjense en cómo mi proceso cambia y también va a cambiar los recursos, los objetivos, los problemas, las distintas soluciones. Vamos con este primer patrón, que es el de la estructura básica del proceso, ¿no? Entonces acá vemos ya en un caso concreto cómo se dibuja este patrón. Esta es la parte gráfica. Después los patrones también tienen una parte descriptiva con campos que tienen metadatos porque se dice del patrón. Eso no lo vamos a ver ahora, pero amplían con mayor detalle la información que tenemos en el gráfico. Pero ya en el gráfico podemos ver que el proceso se llama gestión de venta de pasaje aéreo, ¿no? Listo. Y tenemos como entrada la solicitud del pasaje aéreo por parte del cliente y como salida el pasaje aéreo. En el medio pudo haber una cancelación de eso, o sea que puede no haber salido. Como recursos, como objetivo, es atender la solicitud de venta de pasaje aéreo permitiendo la consulta y la reserva de los mismos a través de las distintas líneas aéreas. ¿Por qué la reserva? Porque a lo mejor puede hacerse la reserva, que es casi obligatorio, pero si no se cierra exitosamente el proceso de venta, se cancelará la reserva y no sale el pasaje aéreo como salió. Los recursos humanos son la operadora, el otro recurso es la modalidad de pago, la información de la línea, de la disponibilidad de los vuelos, y los insumos varios, ya sea presencial, ya sea digital, etc., ¿no? Con lo cual se materializan los distintos comprobantes del proceso.
Vamos ahora al patrón de objetivo. Bueno, fíjense. Acá está el objetivo, que es el objetivo del patrón anterior. Atender la solicitud de ventas. Atender la solicitud de ventas de pasaje aéreo, bla, 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 es el objetivo principal. Ahora lo dividimos en subobjetivos, ¿no? Que van a ser para subprocesos. Es atender la gestión de venta y cobro de pasaje aéreo, un proceso principal. Luego, atender las consultas de disponibilidad de vuelo a través de distintas líneas aéreas, atender la toma, confirmación, cancelación de reserva aérea ante las distintas líneas aéreas. Fíjense que estos tres subobjetivos son los procesos críticos del proceso de la organización. Obviamente que esto va a tener también la organización procesos estratégicos, procesos de soporte, pero ahora yo me voy a hacer foco en los procesos críticos, lo que hacen ¿y cuáles son los procesos críticos? Aquellos que intervienen en la transformación de la solicitud en el pasaje, ¿no? Entonces esos van a ser los procesos a los cuales yo voy a definir los subobjetivos, ¿no? Y tomo como ejemplo el subobjetivo 1, que tiene que solucionar dos problemas. El de la información desactualizada por los distintos canales de ingreso, ¿no? De venta, digamos, si yo pongo disponible tal vuelo y no voy actualizando en línea los pasajes que ya están reservados, puedo llegar a sobrevender, que de hecho se hace eso, pero con un cierto límite, ¿no? Y luego, que cuando yo abro, por ejemplo, mi proceso a lo que es la transformación digital, ya no voy a tener solamente la operación de la venta en la oficina, sino tengo que hacer lo posible la venta y el cobro mediante medios digitales, ¿no? Entonces, acá tengo la solución. Administro todo desde un único sistema integrado, por más que yo tenga distintas fuentes, yo tengo que unificar todo y actualizar en línea toda la información de reservas y ventas, y por el otro lado, tengo que incorporar medios electrónicos de pago en línea, diferido, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Hay preguntas? Así ya vamos terminando. La pregunta más significativa es cómo se llama el libro que dijiste que está publicado en formato digital, pero dudas de lo que estás explicando, ¿no? Ahí ya se los digo y les paso el link para que lo bajen del SITS. Les Yo después se lo muestro si querés. Sí, sí. No, ahora les paso el link. No quiero cerrar la pantalla ni sacarlos del foco del ejemplo que ya terminamos. Y perfecto. Ahí se los paso. Eso se puede descargar el PDF en forma gratuita desde el link del SITS. Bueno, este es el patrón de objetivos. Pregunta, Oscar, perdón, ¿cómo se marca o se define que la salida de un subproceso es la entrada de otro? Si eso es el caso, ¿no? En el diagrama, el patrón de suministro. Claro, si son recursos, es en el patrón de suministro. Si las entradas y las salidas no son recursos, también se pueden poner en algo que se llama el mapa de procesos de la organización o el mapa sería del modelo de negocios de la organización, donde están, usas el de estructura básica para todos los procesos. Y ahí ves que la salida de uno es la entrada del otro, ¿no? Eso es lo que ellos van a tener que hacer en el TPI ahora. Identificar el proceso clave, identificar todos los otros procesos y buscar cuáles son las relaciones que hay, ya sea por recursos que se proveen unos a otros o por otro tipo de relación, ¿no? O por otro tipo de relación. Entonces vos lo que tenés es esto mismo por cada proceso, lo haces individual y después los pones todo en una sola hoja y vas a ver que la salida de uno es la entrada del otro. Y va a haber un primer proceso que va a tener la solicitud del pasaje aéreo, que es la entrada de la organización, y va a haber otro proceso o varios procesos que van a generar las salidas del proceso principal de la organización. Por eso es que, digamos, esto
yo lo puedo hacer a nivel macro y después adentro puedo desglosar en distintos subprocesos con este mapa de modelo de negocios de la organización, ¿no? En eso también que me sirve el patrón de objetivos, que cada proceso subobjetivo, los subprocesos van a definir los subobjetivos. O sea que también hay una integridad y una cohesión entre patrones. ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Vamos ahora con este otro patrón. El de suministro en capas, ¿no? Fíjense que el proceso principal va a recibir distintos recursos, ¿no? El convenio de la gestión de convenios, para lo que es modalidad de pago, las tarjetas, etc. De las aerolíneas, por los vuelos y las reservas. Los operadores, los empleados que van a trabajar, ya sea en la forma online, también va a haber administradores de los vuelos y reservas, por más que haya procesos que hagan, haya programas que ejecuten algunas actividades de los procesos en forma automática. En algún momento tiene que haber un moderador, un administrador de todo lo que es la venta online. Y también están los insumos, que pueden ser materiales o pueden ser digitales, ¿no? Acceso a internet, hardware, software, para poder hacer toda la gestión de la venta online, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener en claro esto. Ahora, eso cómo, si le damos un poco de movimiento, ¿cómo se maneja? Y se maneja de esta forma: los insumos los provee este proceso y los recibe el proceso principal. Acá hay una relación 1 a 1, ¿no? Pero puede ser que un insumo no lo provea directamente un proceso, sino que venga de otros procesos anteriores, ¿no? Como es un caso simple, cada proceso, cada insumo tiene un proceso dueño, pero podría ser que un proceso, como les contaba, recursos humanos o compras, provean varios recursos, o a su vez hay una cadena en el cual un proceso le dé a este proceso, por ejemplo, y este proceso recién se lo dé al proceso principal. Como esto es un proceso bastante simple, que estamos viendo para este ejemplo, se da este esquema, ¿no? Pero acá ya vemos cómo hay un movimiento de recursos. El círculo en negro es el que provee, y el círculo en blanco es el que recibe. La flecha baja del proceso proveedor, y la flecha sube hacia el proceso receptor, que es el que necesita el recurso. Si esto lo ponemos con todos los procesos de la organización, ahí vamos a ver cómo se gestionan los distintos recursos, ¿no? Acá estamos viendo un solo proceso. Esto tiene más relevancia cuando mapeamos todos los procesos de la organización, ¿no? Perdón, Oscar, una aclaración para los chicos. Para nosotros hemos usado muchas veces en clase la palabra insumos. El proceso toma insumos, y entre los insumos posibles son las salidas de otros procesos, ¿no? Es decir, sí, toma insumos para transformarlos en salidas. Acá en este ejemplo está bien cómo se usa, y es una forma, la acepción más moderna de la palabra insumo. Acá está usada por ahí lo que se haría en materiales. En un concepto más claro, más tradicional, que son materiales, ¿no? Las hojas, se le cambió el nombre, las computadoras. Claro, se le cambia el nombre de insumos para incluir también, por ejemplo, lo que no es tangible, sino también insumos digitales, ¿no? Como yo te decía, a veces un mensaje de un web service es un insumo, porque es la información que me da la aerolínea de la disponibilidad de un vuelo y un lugar. Y ahí el insumo es un mensaje de un web service. ¿Entendés? Sí, tal cual. Entonces, como la autorización de un pago por tarjeta. O la autorización. Entonces, usamos esa palabra tal vez para este ejemplo. Pero bueno, en lo que ustedes usan el palabra insumo es últimamente con lo que se viene usando con ese significado.
antes de cerrar la presentación y de darles el link y el nombre del libro, no sé si quieren alguna otra pregunta. No veo preguntas en el chat, no sé si están muy atentos o no. Lo que quiero que hagan ahora en un ratito, mientras piensan las preguntas y antes de ver el link del libro, está habilitada la asistencia para que marquen en la UB para ambos cursos. Ya que la clase era obligatoria, vamos a guardar la asistencia de los que hoy están presentes. Y en un ratito, bueno, nos conectamos para ver el link del libro y para terminar o cerrar esta clase con las conclusiones. Ahora yo les paso el link del libro. Aquí hay una pregunta: ¿cómo se marca o se define que la salida de un proceso es la entrada de otro? En realidad, vos graficas dos estructuras básicas, ¿no? Y la estructura básica de uno va a dar que es la salida, y esa misma sale una flechita como entrada a la estructura básica del otro proceso. ¿Se entiende? Que es acá, como dice Ivana, si yo graficara los 3 subprocesos, vería eso, como un comprobante es la salida de uno, y después en el otro comprobante, en el otro proceso, es la entrada de ese comprobante, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque los comprobantes son insumos de información de un proceso hacia otro. ¿Claro? Bueno, voy a dejar compartir la pantalla, pero ya les copio el link del libro, el nombre, y vamos, profe, yo le doy, ahí le aviso, por el tema del cuestionario. Un segundito. Dale. Así habilitamos. Tengo acá. Profe, disculpe, pero no veo dónde marcar la asistencia. Apenas entras a la UB, está la bienvenida, y un poquitito más abajo, antes de entrar a las unidades, está la asistencia. ¿Están viendo? Está dividida por el 3K17. ¿No se ve? No se ve, pero... No, incluso... Bueno. No se ve, nosotros no tenemos eso. Hice una búsqueda en la página de la palabra asistencia y tampoco está. Yo también. A ver, ya se la... No se preocupen, sí. Sí, te escucho. Dice, bienvenida a calificaciones, bienvenida a unidad 1 y trabajo práctico. Modalidad académica, bibliografía de la materia, dinámica de clases, ¿eso sí lo ven? Sí, todo eso sí, pero el link para las clases. Dinámica de clases, el link de las clases teóricas, Zoom de las clases prácticas y la unidad 1. Y después de la unidad 1 no hay nada más. Ahí no lo están viendo. No. Bueno, no se preocupen, ya lo hacemos ahora por Zoom y lo resolvemos más rápido, así no demoramos la clase. ¿Sí? Ahora, al final, hacemos una pequeña encuesta. Cuando ustedes responden, ya queda grabada la asistencia por Zoom. Profe, acá está en el chat, el libro se llama perfecto. Patrones en la construcción del modelo conceptual para sistemas de información. Bueno, los integrantes del proyecto de investigación somos los autores, y ahí está el link del SITS, en el cual tienen que contestar una preguntita y se les habilita para descargar el PDF en forma gratuita. Las preguntas son simplemente porque hacemos un seguimiento de qué país nos leen, o por ahí de qué curso, etcétera, para saber quiénes están interesados en lo que vamos generando, ¿no? Así que es 100% gratuito y las preguntas son simplemente para eso. No sé si quedó alguna otra duda de lo que hemos hablado hoy. Como ven, probablemente ya todos sabían los conceptos. Lo que por ahí hemos hecho nosotros es integrarlos, y traemos como novedad esto de los patrones, pero aplicado a lo que es a procesos de negocio, el modelado de negocio, el modelado conceptual. Es un poquito lo que tiene novedad, pero las herramientas son bastante simples y ustedes las han usado, y le estamos tirando como ideas incluso para usarlas en algún modelado de procesos o en algún modelado de un sistema que estén trabajando actualmente. Hagan la prueba, van a ver que es bastante útil. Obviamente que si lo
si lo hacen en la cátedra y necesitan alguna ayuda, cuentan conmigo a través de la profe de ayuda para ver algún ejemplo o algún caso, eso, digamos, cuenten con eso. Y bueno, para nosotros realmente es exitoso una investigación si los resultados que tenemos se usan, ¿no? No tanto si se publican en inglés o si se fue presentado en algún congreso internacional, ¿no? Si se usan y son útiles para los colegas nuestros de la profesión, incluso para los estudiantes en medida que van haciendo sus prácticos, ya para nosotros cumple la misión, que es haber generado un nuevo conocimiento y haber hecho lo que se llama la transferencia. ¿Mm? Perfecto. Bueno, con motivo de este taller, el profe nos ha armado un pequeño cuestionario para resolver en la UB. Decime, Oscar, si querés lo pongo visible ahora o... Sí, les cuento antes de que lo ponga visible el profe, son Dale. 10 preguntitas, son bien simples, son múltiples choice. 11. Por ahí son 11 preguntas. Vean, sí presten atención un poquito, por ahí las que son parecidas, pongan ustedes la que consideren la más correcta, de acuerdo a lo que hemos visto ahora y de lo que saben ustedes de lo que llevan estudiado en la carrera en general. Y va a haber una pregunta que está relacionada con la nota de ASI, digamos, que esa obviamente que no tiene un valor de evaluación, pero ahí nosotros hacemos la trazabilidad también de cómo esto se está impartiendo en ASI o en SOR. Bueno, de esa forma nosotros también hacemos ese seguimiento, ¿no? Es simplemente eso para saber cuánto se entendió la clase para poderlo mejorar en la próxima vez que la demos. Así que, bueno, de nuevo, mil gracias por la asistencia, porque si no, estas cosas no las podemos hacer con la colaboración obviamente, de la profe, de la Magister Gabriela y de todos los profes de la cátedra. Y bueno, y ustedes que participen porque esto lo vamos construyendo entre todos, ¿no? Así que, profe, si usted quiere habilitar el cuestionario y bueno, me avisa, estamos disponibles para cualquier duda. Acaba de quedar habilitado el cuestionario, está en la unidad 1, abajo del video de Porter y de calidad de procesos. Dice primer taller de patrones de objetivos, cuestionario. Son cortitas, son 15 minutos, es para tener un feedback de lo que han entendido hoy. Y eso también sirve para la asistencia, ya que no pudimos. Pablo, que me preguntas de la asistencia, no importa si no la estás viendo, ahora con el cuestionario va a quedar registrado quienes estuvieron en clase. Así que está todo bien, no hay problema. No se vayan, después de hacer el cuestionario vuelvan.
Chicos, ¿alguno ya terminó el cuestionario o todavía no? Díganme ustedes, ¿sí? Yo terminé. Era cortito, ¿no? Es simplemente para tener un feedback, saber si lo que dimos hoy se entendió, saber qué es lo que a ustedes les puede quedar conceptualmente para aplicar cuando lo necesiten en el TPI. Bueno, y aprovechemos este espacio, si han terminado, que el profe está disponible para cualquier pregunta, dudas, comentarios, lo que ustedes crean que pueden y les sirve preguntar. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿No? Después vamos a tener, Oscar, alguna bibliografía de esto, ¿no? Sí, Aparte del libro. La La presentación. presentación. Y ahí en la presentación están los libros principales de estas diapositivas. A su vez, en el libro hay más bibliografía del tema de patrones y de los casos que hemos trabajado. En el libro hay casos reales y hay casos de aula, digamos, que incluso creo que se ven en SOR también. Así que, pero como no todos por ahí han tenido SOR cuando implementamos esto, entonces por eso es que ponemos a disposición el libro. Y bueno, y quedo a disposición, profe, les da mi mail en el caso que por ahí alguien necesite una consulta puntual en lo que lo está trabajando, ya sea en un trabajo práctico de la cátedra o en su trabajo fuera de la facultad y tiene alguna duda de esto, le da mi correo y con gusto desde el proyecto de investigación le damos solución que a nosotros nos sirve también como para generar nuevos casos de estudio, ¿no? El proyecto de investigación en el que estamos, que hemos arrancado en enero de este año, sigue trabajando con patrones de negocios. Ahora estamos trabajando exclusivamente con patrones de negocios y lo estamos aplicando al modelado de aplicaciones DAP, se llaman, aplicaciones distribuidas de tecnología blockchain, que usa contratos inteligentes. Que esa va a ser otra charla, no te adelantes, no te adelantes. Claro. Esa va a ser otra charla que vamos a tener en un tiempito dentro de la materia, cuando empecemos a ver cómo encontrar mejoras en los procesos. Vamos a hablar de blockchain como ese recurso que tenemos para generar contratos inteligentes, establecer reglas y demás, ¿no? Así que esa va a ser otra charla que lo vamos a invitar a Oscar, lo tenemos como abonado a la cátedra. Y como siempre es tan cortito y tan práctico, está bueno. Hay profes, la profe de ustedes, Ana Estruz, está en el proyecto nuestro, digamos, y otros profes también de la Facu, y bueno, ahí vimos que usar los patrones de proceso de negocio podría llegar a ser muy útil en estos contratos inteligentes, ¿no? Así que por eso, cualquier duda que tengan de cómo usar patrones o si les puede servir para lo que están ustedes trabajando, ya sea en la Facu o en su laburo, tengan a bien hacernos la consulta que a nosotros nos sirve, ¿no? Que justamente estos 3 años vamos a estar trabajando ahora con patrones de negocios orientado a esto del modelado de contratos inteligentes. Perfecto. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda que quiera preguntar, aprovechar? ¿O quieren algún comentario? No sé, Oscar, ¿vos querés hacer algún cierre? ¿O ya damos por terminada la clase? Si no hay más preguntas, simplemente les pido que por favor sí o sí completen el cuestionario porque a nosotros nos sirve. Sí. Los 40 y pico, y les agradezco por la gran asistencia que han tenido. Y tenemos todos contestados, bueno, fantástico. Entonces, probablemente después, si usted dispone, tengamos alguna otra charlita o algo para ver con más tiempo, solamente un caso, digamos, que en esto el tiempo no nos alcanzó, porque tuvimos que hacer repaso. Y de nuevo, gracias por participar, digamos, en esto de la modalidad online, digamos,
bueno, el trabajo de las dos partes, del estudiante de estudiar y de los profes de dar clases, y si no le ponemos ganas, y ya sabemos que es la única solución trabajando, siguiendo estudiando, la forma en que se va a salir adelante. Así que bueno, simplemente ese mensaje, gracias por haber participado y no le aflojen, digamos. Este año también va a ser complicado, pero la solución es seguir adelante, no hay otra, y nosotros estamos del lado de la tecnología que aparentemente nos brindaría mejores armas para sobrellevar todo este tipo de dificultades, aparentemente. Así que, no sé, profe, si Sí, alguien quiere yo quiero abrir hacer, micrófono, un comentario. sí, no hay consultas en el chat. Yo quiero cerrar la clase, primero agradeciéndoles esta clase especial. Sé que muchos han acomodado sus horarios en los dos cursos, pero me parece que siempre esta posibilidad de traer lo investigado al campo de la práctica es la oportunidad para actualizarse, es la oportunidad para entender cómo ordenar trabajo con herramientas que son absolutamente probadas. Me parece que es una oportunidad también para acceder a estos conocimientos y a estas herramientas de una manera mucho más rápida que si la tuviera que hacer a través de otras materias, ¿no? Si en muchas vemos patrones, en Asia aplicamos algunos conceptos de estos patrones, tampoco aplicamos ninguno en particular de estos que han visto hoy, en Source. Entonces por ahí en las materias habituales no las van a poder ver. Tener esta posibilidad de verlo, explicarlo en persona por alguien que está trabajando en el proyecto de patrones, para mí es una oportunidad de traerles a ustedes algo valioso. Así que yo les agradezco mucho, les vuelvo a decir y lo digo delante de ustedes porque no me puede decir que no después, va a volver el señor Oscar Medina, tal vez ya vuelva como doctor en ingeniería, vamos a ver, para darnos una charla sobre blockchain. Todavía falta. Todavía falta mucho. Para darnos una charla sobre blockchain y contratos inteligentes, es lo que se viene, es lo que se está empezando a aplicar como tendencia en esto de la digitalización, se va a tornar un recurso crítico, ¿no? Así que, bueno, eso, agradecerles a todos, agradecerles mucho, 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 y después les pongo visible el resultado del cuestionario para que ustedes puedan ver los puntajes. No tiene mucho valor, era simplemente tener un feedback para él que se prestó a darnos esta charla. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo final de semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chicos. Saludos a todos. Gracias, profe. Chao. Que anden bien. Chao, chicos, que anden bien. Chao, Hasta profe. luego. Chao, chao. Chao, Gaby, que andes bien. Gracias.